Entonces el universo, el multiverso, que es caótico, que camina, pero no sabemos para dónde camina. Yo sospecho cuando alguien me dice no, para lo único que camina la vida, digamos así, y no es hacia adelante sino hacia atrás, camina con el único objetivo de mantenerse. Por eso es conservadora la realidad, ¿sí? Sea la especie que aparece, es que la especie es que necesita la naturaleza diversificarse para mantenerse. Pues eso es lo que hace de que vaya, pero va conservándose. Y es un principio, digamos, fundamental. De ahí el pensamiento conservador y todo tiene esa virtud. Por eso el pensamiento conservador es tan natural y el pensamiento liberal es tan frágil, digamos así. Porque no tiene teleología. La realidad y lo cierto es que la realidad no tiene teleología. Tendrá fin, pero no tiene, digamos, y un fin es conservarse, digamos así. Eso es lo primero. Entonces, una característica. Pero resulta de que el hombre, digamos, en su proceso de conocimiento, entonces utiliza la razón y curiosamente la razón es pícara o juega sucio a la realidad. Resulta que la realidad pretende encontrar una explicación única a todo. Y es un choque, y entonces se vuelve paradojal el proceso, aparece la paradoja. O lo contradictorio dialéctico que dirían a uno, para no meternos en la contradicción clásica, sino paradójico, porque la razón quiere explicar, el positivismo que fue querer explicar en una ecuación todo, y que todo quepa ahí, o sea, pretender meter toda la diversidad y que la condición de la identidad y la diversidad en una razón única, en lo que llaman, y tratamos de buscar una explicación, la única mejor manera, diría alguien. Y para mí no existe la única mejor manera. Es más, yo sospecho de la única mejor manera. Y cuando la única mejor manera se vuelve en el criterio racional, viene el problema de la democracia. Es más, la multiversidad debe reconocer la diversidad. Y la vida, hoy los biólogos dicen, o los agrónomos saben, de que no existen malezas, existen buenezas. Y el costo tan terrible de la naturaleza, acabar con un microbio así nos haga mucho daño, es que ese microbio juega un papel importante en el equilibrio de la naturaleza, que eso ya es paradójico, digamos así. Entonces fíjate que hasta eso, hasta el demonio o hasta lo negativo necesitamos, porque es una condición de la existencia de la vida misma. Entonces ahí nosotros como que estamos buscando un sistema bueno, perfecto, y ese cielo es absurdo, y eso es absurdo para la naturaleza, que es caprichosa, que es rebelde, que es anarquista, y que la única manera de existir es que no exista la única mejor manera de vida, digamos así. Y nosotros pretendemos en la razón buscarle el mejor sistema explicativo de la realidad. Tú cuando me dicen algo ya me vuelve un problema, luego se me mete en un libro. Precisamente cuando la razón se vuelve política, se vuelve autoridad, y si esa autoridad tiene la única mejor manera, se vuelve dictadura. Ya decir, me da mucha pena, porque las únicas mejores maneras de pensar se han convertido en política, en dictadura. Porque hay formas dictatoriales en las políticas públicas que dicen ustedes que vienen de arriba para abajo, pues la expresión de que dicen es que es la única mejor manera. Y la razón, cuando es única mejor manera, Foucault lo dice, Arturo Escobar lo plantea, dice, eso se llama lógicamente, hay un discurso racional que trata de convencernos a todos de que todos debemos que hay la única mejor manera, y de eso andan soplados los técnicos que creen que hay la única mejor manera. Y entonces el sentido común, felizmente mi abuelita, dice, a mí no me sigan hablando, pero para mí la tierra es cualquier redonda, ella sigue siendo plana. Si no, yo hace rato me había caído, porque el sentido común tiene la virtud de que hay momentos en que aparece salvando de la soberbia de la razón. Y entonces ahí viene un problema. ¿Dónde está el fundamento de la democracia? En el reconocimiento, en el sentido común, ahí sí, de lo que para mí decía Maturana, los dominios explicativos diversos. El religioso, el artístico. Creo que hay una de las conferencias, dice el autor, cómo hay que reconocer el federalismo, lo estético, artístico, como formas explicativas. Esa es otra forma de entender la realidad. No es que la ciencia sea mejor que la religión, y la religión no es única, hay muchas religiones, hay monoteístas, politeístas, y es que nosotros nos vamos a decir, no, es que este es el discurso para todo el mundo. Mejor dicho, ya
es donde juega sucio la razón, porque se vuelve paradójica, como que sí, pero como que no. Pero ese es el problema para mí en esa perspectiva. Y entonces, volviendo al cuento, entonces, ¿cómo hacemos para reconocer? Ahí donde yo le veo el valor de que lo multiverso incluso se entiende, y que es una que quiero recoger, es en lo local. Digamos así, lo que llamamos, uno entiende, y el respeto y la autonomía y la identidad es en lo local. Y eso se quiere enterrar después de la descentralización, porque la descentralización no es un problema de política, es el reconocimiento de que existe lo local donde la gente vive, ese discurso de que pensemos globalmente y actuemos, digamos, localmente. Yo digo, me gusta más la figura de Dostoyevsky, que Dostoyevsky decía, si usted quiere hablar del mundo, empiece por conocer el lugar donde existe, y eso ya es su novela. Me parece maravillosa, digamos así. Y entonces uno dice, y es que, ¿cuál fue el problema del neoliberalismo? Oiga, que nos quiso volver universales. A uno le da harto ir a cualquier parte del mundo y ver los mismos Carrefour y los mismos edificios y los mismos asaderos y los mismos locales. Eso me parece harto. Ya no hay dónde quedó estamos matando la diversidad. Y como yo digo, entonces la gente de Bogotá fue y copió a Nueva York un Carrefour, para decir algo, uno de esos multinegocios. Y el de Tunja fue y copió en Tunja, y el señor que va del pueblito por allá del Cocuy va y monta también allá, y como el sistema, que eso parece un chiste, ¿no? De hecho, eso es chistosísimo y feo, digamos así. Entonces, ¿por qué? Porque es la lucha de lo multiverso y lo diverso, digamos así. A mí me parece que la epistemología permite reconocer. Yo soy partidario del anarquismo. Es más, lo que me dio la lectura a entender es que ahí sí se pilló Feyerabend, se traicionó en su razón cuando aceptó el anarquismo epistemológico, pero no el político. Ahí sí no hay que dice, ¿por qué? Porque ¿qué dice el anarquismo político? ¿Quién no está de acuerdo en que acabemos el Estado? Si hay una razón que hay que acabar, es la razón del Estado, de un aparato, como se llame, por encima de nosotros, que parece Dios, porque es Dios, está en todas partes, no los podemos ver, nos hace madrugar a las 5 o a las 3 de la mañana, a las 4 a las 8, eso hace el Estado como Dios. Hegel explicaba el Estado de esa manera. El Estado son las 3 divinas personas, ¿sí? El legislativo, el Padre que legisla, el Hijo que ejecuta, el Espíritu Santo que perdona, o sea, el sistema judicial, las 3 estructuras de la Trinidad divina. Y lo dice más en el tercer tomo de Capital cuando habla de las 3 formas trinitarias de la figura, por eso Hegel es tan potente. Pero ese fenómeno se pilló. Si hay una razón única, ¿quién dijo que la única mejor manera es la del Estado? La de un Estado, ¿por qué? Después viene la discusión de la poliarquía, de que ese fenómeno no es la única manera. Pero ¿quién de nosotros no le gusta pensar en la única autoridad y que nos lo digan? Y sobre todo los colombianos. Hay un loco que nos mande a marchar y nos ponga a marchar y todos contentos y los reelegimos porque queremos eso, queremos la única mejor manera. Porque le tenemos miedo a las maneras diferentes. Que creemos que las maneras diferentes caóticas no funcionan cuando lo que vemos es que en la realidad, y no hay ningún caos en la naturaleza. Que sobre la serpiente, digamos el cordero y el león, ahí no se puedan ver, o el ratón y el gato, pero el mundo funciona, digamos así, felizmente, en esa diversidad. Y eso me parece que es interesante como en esa mirada. Porque es que yo sigo insistiendo en no separar las reflexiones del espacio, del territorio, de lo diverso paradigmático, de la razón. En este caso, la máxima expresión del Estado es la razón, digamos así. De eso se ufana la modernidad. ¿Y quién puede vivir sin Estado? Mejor dicho, nadie puede vivir sin Estado. Digo, ¿por qué tanto miedo al Estado? Digamos? ¿Por qué nos espanta tanto? Digamos? No podemos vivir sin Dios. Y pues es más gente que prefiere vivir sin Dios, pero no sin Estado, que es más terrible todavía. Pero porque no somos, digamos, consecuentes con el reconocimiento de la vida. Como si reconocer el anarquismo es el desorden. ¿Quién dijo que el anarquismo es el desorden? Es el reconocimiento del otro, es la ética, el anarquismo es una ética. Así usted piense diferente y sea politeísta y crea la ley, y yo no me ponga velo ni esa vaina, pero yo lo reconozco a usted, usted sea negro o sea homosexual, yo convivo con usted. Para mí la razón es que no hayan homosexuales. Diría yo, en mi razón, digo, no, hoy la razón no me exige, hermano, yo tengo que reconocer la diversidad del mundo. Yo no es decir una reivindicación del anarquismo en esa perspectiva epistemológica. Y yo porque le tengo miedo
a la traición de la razón, a la paradoja de la razón le tengo mucho miedo. A que alguien me llegue con el discurso de la única mejor manera. Pero el anarquismo sí es. Exacto. Exacto. A eso voy a hacer. Resulta que la pilla de la razón y de la epistemología es que como tratamos de casarlo, ¿cuál es la única explicación? Entonces venimos en esa paradoja. Yo le decía a Milton alguna vez que la tesis mía, que lo hice con esto de triangulación, yo lo que descubrí fue que el concepto, que era el concepto de lo alternativo. ¿Qué es lo alternativo? Porque creo que por ahí se le sale a esa salida. Resulta que lo alternativo siempre se pensó en la perspectiva maniquea de bueno y malo. Entonces, que existe una cosa que la alternativa al capitalismo y socialismo, que la alternativa al hombre y a la mujer, siempre lo pensamos en esa dicotomía. Porque nosotros tenemos que romper la dicotomía, que es el otro problema de la razón. Entonces resulta que lo que yo descubría es que en las tesis unos pelados decían la alternativa es porque en vez de sembrar coca vamos a sembrar frijol. Otros decían no, lo alternativo es el proyecto de género. Otros decían no, lo alternativo es un momento indígena. Y todos son alternativos. Entonces, ¿qué descubre uno? Que lo alternativo es esa diversidad. No que sí, no podemos volver a lo alternativo un concepto único con una explicación única, sino que lo alternativo es un concepto diverso con reconocimiento de lo diverso. Y eso lógicamente rompe, porque nosotros queríamos buscar también un concepto único a lo diverso o a lo alternativo, y estábamos jugando en la misma lógica del sistema que estábamos criticando como pensamiento único. Entonces, la reflexión es eso, ya, porque viene la discusión. Es que ahora el anarquismo y la teoría de la complejidad sí es el pensamiento único, pero ahorita que ellos en su interior están negando el pensamiento único o están reconociendo la diversidad, la lógica. Bueno, bien, entonces seguimos con las siguientes intervenciones. El buen hombre que va a salir y su merced. Bueno, desde el punto de vista metodológico, yo quería retomar un poco ese elemento que nos había señalado don Alejandro, que era sobre tener en cuenta siempre que la política pública tiene como tres momentos en los cuales se desarrolla. Uno que es la planeación, otro que es la implementación y otro que es la ejecución. Y entonces a la hora que yo vaya a hacer un estudio sobre la política pública, tengo que tener claro si yo voy a analizar los tres elementos, si voy a analizar solamente uno de ellos, si voy a analizar la planeación, si voy a analizar la ejecución, porque cada uno de esos elementos tiene unas variables completamente diferentes. Por ejemplo, una cosa es cómo se planea, otra cosa es cómo se implanta y otra cosa es cómo se ejecuta. Por ejemplo, yo escuché de las distintas reflexiones que había una preocupación por cómo las comunidades que son directamente afectadas por las políticas públicas participan. Entonces, cómo participarían en la planeación, pero también participarían en la implementación, y la pregunta es también ¿y cómo deben participar en la ejecución? Por ejemplo, eso es para que se tenga en cuenta a la hora de que se van a hacer los estudios o se van a hacer las reflexiones sobre política pública. Otro elemento que yo quisiera adicionar es uno que no aparece en la lectura de André Noël Roth, pero que pueden buscar en otra lectura de André Noël Roth, que es sobre cómo llegamos a esta etapa de la planeación de políticas públicas. Es decir, por ejemplo, Colombia no siempre ha hablado de planeación de políticas públicas. No se ha hecho planeación durante toda la vida. Nosotros tenemos alrededor de unos 200 años de vida republicana, pero la idea de planear la política a largo plazo, a mediano plazo, surge en los años 50 del siglo pasado y empieza ahí cuando se crean instrumentos como el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Planeación Energética y otros instrumentos e instituciones que empiezan a buscar y a generar elementos para la proyección de planeación de política pública. Bueno, Colombia entra a los años 50 a hacer esos ejercicios. Hagamos planeación de política pública, hagamos proyección, y hace un tardío, bueno, ahí entonces llega esa planeación en los 50, dice vamos a planear la política pública y eso es la planeación. Luego empiezan a haber unas ejecuciones que son, unas implementaciones que son algo tardías y luego se empieza la ejecución. Pero es, el hecho que Colombia haya empezado a tomarse en serio la planeación no quiere decir que a nivel mundial no existan ya como esquemas de planeación de política pública. Entonces, en el occidente nosotros, después de que hubo la revolución republicana que divorció al Estado con la Iglesia y generó las corrientes republicanas, ahí hubo una ausencia de planeación durante un tiempo, durante casi 100 años hasta que volvió, cuando ese Estado se empezó a sentar. Ya dijo, sí, esto duró 100 años, esto va a durar un poco más, empezaron a hacerse proyecciones de planeación.
Pero antes, en la Europa medieval, había ejercicios en los que los distintos reinos hacían planeación de política pública. Y antes hubo también ejercicios de planeación. Entonces, voy a llevarles un caso concreto en el que, por ejemplo, la falencia o nuestro inicio en la planeación de política pública genera dificultades. Por ejemplo, el caso de Nicaragua. El caso de Nicaragua tiene un territorio específico y una población que se afecta por una política, pero la política que afectó ese territorio de Nicaragua no surge de la planeación hecha por los colombianos. Entonces, la zona tiene petróleo, como señalaba Edwin Alejandro. Entonces los norteamericanos generaron un modelo de contratación porque necesitaban explotar, y eso era una prioridad, y generaron un modelo de contratación que, pues como Colombia no tenía plan, dijo, bueno, sí, yo me sumo a su plan, ahí me va a llegar dinero, bueno, empezaron a crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a hacer un proceso de licitación. Los brasileños también tenían planeación frente a ese territorio, ¿sí? No, ellos tampoco vivían ahí, no lo habitan ahí, pero ellos también hicieron una planeación frente a ese territorio. Dijeron, bueno, los norteamericanos hicieron un plan de contratación, los colombianos aprobaron el plan de contratación, pero yo me quiero quedar con ese contrato. Entonces yo voy a hacer lobby, voy a hacer la gestión, voy a ganar los bloques, y efectivamente la Agencia Nacional de Hidrocarburos asignó como bloques de exploración los bloques del mar que se perdieron a una empresa que se llamaba Petrobras. Pero además de Petrobras, había otros interesados, además de los norteamericanos y los brasileños, dentro de su política de planeación había otro interesado, que son los chinos. Y los chinos sí nos pueden enseñar de planeación, porque los chinos tienen una tradición de planeación de políticas públicas de hace más de 1000 años. O sea, los chinos se planean como nación hace más de 1000 años. O sea, eso sí, nos madrugaron a todos, y de hecho eso fue lo que pasó. Entonces lo que hicieron los chinos fue, vamos a darle plata a Nicaragua, Nicaragua se va a quedar con el pedazo de mar, y como nosotros ya tenemos el negocio con los nicaragüenses, el petróleo no lo quedamos en nosotros. Entonces, ahí hay un caso en el que se puede revisar un territorio donde hay distintos ejercicios de planeación que se disputan un objetivo particular, y en el que los colombianos hicimos todo menos planeación, sino quedamos sometidos al avatar de políticas ya planeadas y planes que ya estaban en implementación y en ejecución desde todos los rincones y todas las esferas del mundo, y aquí nosotros quedamos como mirando así como, bueno, sí, ya se lo llevaron. Entonces, es algo para tener siempre en cuenta. La planeación no es una cosa nueva y tiene unas etapas de ejecución, y eso implica también porque los colombianos, que somos una nación muy reciente, no tan antigua como la de los chinos o la de los persas, que ellos también tienen sus ejercicios de planeación, y hay que tener eso siempre en cuenta. Nosotros vamos en esta etapa de planeación, hasta ahora estamos afinando instrumentos, estamos generando nortes de política pública, estamos empezando y redescubriéndolos, y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora que vayamos a hacer hacer evaluación de política pública. No solo ver en cuál de las etapas de implementación está, sino también tener en cuenta el territorio en el que se va a impactar esa política, y ese territorio cómo está impactado por intereses y planes que vienen de distintas partes del mundo. Entonces eso es para tenerlo en cuenta, pues, en nuestros estudios. Bueno, les voy a pedir 10 minuticos de su tiempo, estamos pasados, pero también como llegaron tarde algunos compañeros, para dar las 4 palabras que faltan, cerramos ahí y programamos el siguiente ejercicio. Bueno, bien, sí. Una de las partes que me gustaría decir es, yo creo que no existe una razón, existe una razón cultural, una razón política, incluso en la diversificación del sujeto. Lo que dice Hernando me parece importante, teniendo en cuenta que ahorita la teoría administrativa, los que tienen la punta de lanza en planeación y en administración son los chinos y los japoneses, pero sí me parece importante identificar que existen otras trazabilidades, ¿sí? Que lo que decía Lucho es mirar todo el panorama. Tanto los buenos tienen algo de malo como los malos tendrán algo de bueno, por cosas que he visto. Por ejemplo, en todo el tema de planeación de la parte indígena,
estuve en el Putumayo y allá estaban los indígenas y decían, no, ustedes los hermanos mayores y la asignación de los recursos para los hermanos menores, y bacán, pum, se le hizo la asignación de recursos. Al día siguiente se estaba haciendo la inspección de todo el tema indígena en Perú y Ecuador también. Se pasó, y el mismo indígena, no, ustedes son los hermanos mayores, los peruanos, y uno le decía, venga hermano, pero usted está diciendo que es colombiano. Dice, no, mire, yo tengo esposa acá, tengo esposa allá. Y le digo, pero la Corte Constitucional establece que máximo la bigamia se puede en Colombia. Dice, no me pueden tipificar eso porque es que mi esposa está fuera del país, la que está en Perú, y la otra está en Ecuador, entonces. Y además somos una comunidad transnacional. Entonces, ahí uno dice, venga, recursos que se pueden distribuir en otros sectores también, no quiere decir que sea malo. Pero ¿va a distribuir la bigamia? Es que hay que... Bueno, depende. Pero también es la lógica de intereses, porque los manes llegaban y decían, mire, el problema es que allí, por ejemplo, en el trapecio amazónico se descubrieron dos cosas que cambian las dinámicas a nivel mundial, y es en el Amazonas, en el nuestro. Y es, uno, ahí hay petróleo, y se declaró, está en la revista Semana del 10 de agosto del año pasado, se declaró Amazonas, Boipés y Guainía como territorios mineros estratégicos. Ahí hay petróleo, pero también hay oro, y los indígenas dicen, déjenos sacar el oro que hay ahí. Y uno les dice, venga, y la Pachamama, dice, no, mano, ahorita hablemos del concepto de propiedad. ¿Sí? Entonces uno se acuerda de pronto de Futurama, de cuando cambiaron la perla o el diamante por el planeta, y dice, no, nosotros sí tenemos concepto de propiedad, o sea, compramos otro planeta y pensamos que es sagrado, mejor, entonces no hay lío, ¿sí? Pero también existe otro punto que se descubrió, y era que había un océano subterráneo de agua dulce en todo el continente, pero el punto de segura extracción es la Amazonía colombiana. Entonces uno dice, venga, parece que el país tiene otras dinámicas y no toda la gente está informada de lo que es el escenario de la política. O sea, la política pública no es solamente direccionada desde el Estado, o sea, existen unas lógicas que se articulan a lógicas de tratados, a procesos de cómo se maneja el lenguaje, de cómo se maneja la interrelación, incluso la lógica. El liberalismo ha sido majestuoso en esa vaina, o sea, sí, la naturaleza ha sido conservadora, pero el gobierno ha sido siempre liberal, ¿sí? Porque todo el mundo piensa en la lógica de propiedad privada. ¿Usted cómo le llama a la pareja suya? Dice, no, mi novio, o sea, el concepto de propiedad. En la lógica jovesiana, entonces uno dice, venga, parece que se está cosificando al otro para un concepto. O sea, el tema de la alteridad implica también unos cambios y transformaciones de revolución en el lenguaje, ¿sí? Uno puede decir la compañera de mi existencia porque la existencia sí es mía, ¿sí? Por ejemplo, en las lógicas del amor de Maturana, pero también existen otras transformaciones que hay que hacer, es por ejemplo la idea que se le vendió a las mujeres, libérate mujer, ¿sí? O sea, no le dijeron emancípate, le dijeron libérate, o sea, empoderamiento. Y ya, sí, y quiere trabajar, sí, trabajo, listo, traiga a su hijo, que los niños pueden limpiar en lugares pequeños, le pagamos menos y no le damos nada por lo que haga el niño. Entonces, desde el siglo XIX hasta hoy, ¿quiénes han sustentado la economía en el mundo? Las mujeres. Las mujeres. Saskia Sassen lo dicen. Lo que se hizo con la liberación femenina fue feminizar el proletariado. Entonces ahí uno dice, el problema no es de las estructuras, no solamente de las estructuras del orden estatal, sino también en pensar cómo han fallado nuestros movimientos, porque de alguna forma los movimientos se han constituido, lamentablemente en mi criterio, en lo que decía Fukuyama en El último hombre, que es el ciudadano de orden liberal que participa y jode del Estado para que le dé recursos. Pero en qué medida podemos pensar, por ejemplo, no hablar de ciudadanía, sino, no sé, cosifiquémoslo, le puedo decir subjetividad civil, o sea, lo que no está articulado al Estado, pero que puede generar transformaciones desde la identidad, desde lo colectivo, la memoria. Porque lo del compañero, yo diría, depende, porque la memoria
ya termino para hacer, y es, por ejemplo, en La Guajira les construyeron el acueducto a los indígenas para que no fueran a lavar, ¿sí? Y llegan, perdón la expresión, ¿se puede decir mierda? Acá sí se tolera la palabra. Va a estar en YouTube. Sí. Bueno, y vuelven mierda el acueducto. Y llegan y dicen, venga, pero ¿por qué? Y el consejo, y ustedes saben, dicen, no, man, es que el problema era cultural y era de memoria. La gente no era que necesitara el acueducto para ir a lavar, sino que es que cuando iban al río se encontraban con los de la otra tribu y todo el coqueteo y todos los piquitos se daban en el río, ¿sí? O sea, así fue que empezaron mamá y papá tirándose piedritas en la quebrada y toda esa vaina, ¿sí? Y eso es lo que generaba, por ejemplo, procesos de transformación de las políticas, partiendo incluso de los mismos procesos de racionalidad, no política, sino cultural de las comunidades. Dejo hasta ahí, les pido disculpas, no tengo que... Gracias. Su merced, Alejo y Manuel. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre la manera como yo considero que se puede aplicar la propuesta del anarquismo metodológico. En principio considero que este cuento del anarquismo metodológico no tiene un carácter descriptivo, es decir, no está diciendo que en efecto todos los saberes tengan la misma capacidad de incidencia en la definición de política pública, pero sí lo veo como una propuesta analítica, ¿sí? Para tratar de ver cómo es que se definen las directrices de la política pública en un caso en particular. Lo que no implica negar que la implementación o que la definición de un enfoque particular pase por el debate político o por la imposición política. Pero entonces, primero quiero resaltar, creo que el anarquismo metodológico es una propuesta que rompe en términos analíticos con la manera como se considera una política pública. Ahora bien, ahí quisiera traer a colación a Mahoney, que es quien habla de cómo la definición de política pública se da en virtud fundamentalmente de la argumentación y de la retórica. En ese sentido, aunque los diferentes saberes tienen sus mecanismos de validación interna, es a partir de la argumentación y fundamentalmente de la retórica como logran imponerse y posicionarse en la agenda, ¿no? Y esto no quiere decir que esta retórica esté desconectada de los intereses políticos de ciertos sectores con capacidad de incidencia en los espacios de decisión, pero aún cuando quieren imponer la política más bastarda, por llamarla de alguna forma, tienen que apelar a la retórica para justificar su implementación. En esa medida, el análisis argumentativo de los diferentes saberes cobra mayor validez. Ahora bien, con respecto a Lozano, yo creo que yo vi clases con el profesor Lozano, y si algo me quedó de aprendizaje de sus clases, es que las directrices de la política pública no las toma nadie en particular, como una persona que se para y decide la política va a ser en ese sentido y se va a materializar de esta forma particular, sino que por el contrario es el resultado en sus términos de un proceso de estabilización de directrices políticas, consistente en ¿qué? En la manera como se negocian diferentes intereses y diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? A partir de la argumentación, ¿no? Entonces, cuando se está definiendo una política pública, por lo menos en la matriz analítica de Lozano, entran en conflicto los intereses de la población objeto, los intereses del gobierno de turno, los marcos de los tratados internacionales, los saberes tecnocráticos, los saberes locales, y es a partir de la pugnacidad y de la negociación formal e informal entre esos diferentes saberes como se define una política pública. Ahora bien, es innegable que la tecnocracia es por excelencia la forma hegemónica en la que hoy por hoy se definen las directrices de política pública. En esa medida sería necesario considerar la tensión entre el saber especializado y la democracia, que un compañero lo resaltaba inicialmente, porque generalmente desde la ciencia política, casos cercanos que conozco, salen con una perspectiva plural, participativa, pero en últimas nunca son capaces de bajarse de yo soy el politólogo, yo soy el experto en gestión pública, y yo soy el que sabe cómo hacer y cómo propiciar espacios participativos. Y creo que, como lo señalaba Milton, es una tensión que va a estar latente a lo largo del seminario. Y en últimas, quisiera conectar eso con lo que decía de nuevo Maturana, y es toda demanda de saber es una demanda de obediencia. Y esa, desde mi perspectiva, debería ser una premisa cuando se va a abordar cualquier caso de política pública desde una perspectiva analítica, es decir, cómo se define y cuál es el saber que se impone, sin, insisto, negar que eso esté amarrado con los intereses políticos, pero es la manera como se presentan y la manera como se posicionan
un saber sobre otro. Creo que eso era lo que tenía que decir. Sí. Albeiro. Gracias.